Le había dicho el domingo anterior que quería conversar con ustedes una predicación de temporada por estos días, así que hoy quiero hablarles de un principio que se llama el principio del sacrificio. Sí, en los principios del reino quiero hablarles del principio del sacrificio y quiero compartir con ustedes en el evangelista Lucas, el capítulo 23, vamos a compartir el texto de hoy. El evangelista Lucas recoge una experiencia muy interesante que me gustaría compartir con ustedes. Capítulo 23, versículo 34. Así dice el texto sagrado. En el nombre de Jesús. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose, presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas y latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Muy amable. Así que hoy hablamos del principio del sacrificio. La vida misma de los seres humanos es de sacrificio. Nosotros tenemos que hacer continuamente sacrificio por aquello de las negociaciones. Cuando decidimos casarnos, tenemos que hacer sacrificio, a tal punto que el texto dice: dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea que el texto dice que hay que sacrificar la comodidad de la casa de nosotros o de la familia de origen. Hay un desafío. Los sacrificios son necesarios en las relaciones interpersonales para poder estudiar. El apóstol Pablo habla de el sacrificio que hacen los atletas para tener una corona corruptible. Habla de eso tan interesante que tiene que hacer, la disciplina que tiene que tener un atleta que quiere ser un atleta de alta competición. ¿Qué sacrificio tiene que hacer? Las mujeres, para poder tener hijos, tienen que hacer sacrificio. Y en este modelo de sociedad difícil que nos ha tocado vivir, hay mujeres inclusive que están sacrificando su carrera, su profesión, para cuidar a sus hijos y estar en casa más tiempo. O sea que de alguna manera la vida nosotros hacemos sacrificio. Ahora, hay un sacrificio extraordinario
que hizo el Padre. El Padre también hizo un sacrificio. Si nosotros observamos el texto sagrado, está describiendo que el Padre habló de nuestro Señor, que en la Sagrada Escritura habla de Dios, de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comparten una misma voluntad y una sola sustancia, o sea que son uno, y el Padre decidió entregar a su único Hijo. Y esa es una pregunta clave: ¿qué nivel de sacrificio podemos hacer? El Padre hizo el sacrificio más grande. Por eso el texto dice que si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo que está planteando es que el que da a su Hijo también da la herencia que le toca al Hijo. O sea, el Padre entregó su Hijo, hizo un gran sacrificio entregando a su Hijo para hacer el sacrificio por nuestros pecados. Pero el mismo Hijo también se entregó y lo hizo de manera voluntaria. La vida tenemos que asumir desafíos y retos. Sacrificar, en términos prácticos, es renunciar a algo valioso o preciado. Y así que ve haciendo ejercicio en esta predicación qué cosa puede ser valioso o preciado para ti que en algún momento tengas que sacrificar. Porque para hablar de sacrificio, de sacrificar, tenemos que pensar en cosas valiosas o preciadas para nosotros. Y lo hacemos con la intención de lograr un propósito o un objetivo aún mayor. Yo sacrifico algo que vale para mí porque yo quiero cosas extraordinarias. Yo quiero más que lo que he podido vivir y disfrutar. Es dar al Señor todo lo que impide que seamos fieles. O sea, ¿qué cosa impide que yo sea fiel a Dios? Si yo puedo hablar de sacrificio cuando yo entrego aquello que impide que yo sea fiel a Dios, se lo entrego. Y ese es el desafío, no solamente de los inconversos que no conocen a Dios, sino de nosotros que así hacemos vida eclesiástica, nosotros que estamos congregados. Y ustedes conocen el concepto. Los congregados y los hijos de Dios tenemos que hacer sacrificio. Pero si usted recuerda alguna vez que ha salido a convencer a alguien que no sirve a Dios, lo primero que hace es que le dice a usted razones por las que entiende que no puede entregar su corazón a Dios. O sea, le está diciendo: estas cosas yo no soy capaz de sacrificarlas por Cristo. Pero nosotros que estamos congregados tenemos desafíos, porque muchas veces estamos congregados, pero hay cosas que no se le hemos entregado al Señor todavía, porque para nosotros tienen un valor muy alto. Ese valor es tan alto que sobrepasa el nivel de Dios, y por eso no se le entregamos. Aleluya. Es posible que usted no se sienta cómodo conmigo en el día de hoy, pero todo aquello que impide que yo sea fiel a Dios tiene más valor en mi vida que Dios. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Qué cosa valoramos más? En un principio esa no es la intención, La intención de nosotros no es tener una relación, no es amar algo o tener algún tesoro por encima de Dios. En un principio no es así, pero en sentido lógico, bíblico, es eso exactamente. ¿Qué cosa tiene más valor para mí? Aquello que yo soy, o sea, no soy capaz de sacrificar. Prefiero sacrificar mi relación con Dios que sacrificar cosas de mi vida que yo estoy consciente que impiden tener una relación fructífera con Dios. Y hoy es un buen día para que nosotros reflexionemos, porque posiblemente
muchos de nosotros que tenemos años sirviendo a Dios, en el día de hoy tengamos que tomar una decisión crucial antes de salir de este lugar. Porque es responsable hacer un análisis de qué cosa está impidiendo que yo pueda ser fiel a Dios, y que en el día de hoy se ha levantado una hoguera en este lugar y yo debo echarlo. Y no olviden el cacique, que se lo he contado muchas veces, que una manera de él interpretar el mensaje de arrepentimiento fue comenzar a entregar cosas, símbolos que lo hacían a él ser un hombre de autoridad. Y cada vez que escuchaba la palabra, entregaba un símbolo de autoridad. Y finalmente, cuando decidió entregar su corazón al Señor, él dice: cacique entrega arco y flecha, porque él fue entregando de menor a mayor, entregando cosas, hasta que su símbolo de mayor autoridad lo entrega. Hoy es un día de sacrificio. Se levantó el fuego, la hoguera está encendida y usted tiene que tomar una decisión si es necesario. Entregar al Señor todo aquello que nos distrae de su gracia. Posiblemente sea necesario una conversión, un arrepentimiento consciente y voluntario, porque hay cosas que nos están distrayendo de Dios. ¿Qué cosas te está distrayendo del Señor? Ahora, nosotros podemos identificar cosas ligeras, pero el corazón suyo lo sabe Dios. Posiblemente la gente interprete que estamos hablando de redes sociales, posiblemente, o de alguna relación no sana, pero existen lo que son los ídolos del corazón. O sea, que no necesariamente son cosas visibles ni cosas que la mayoría de la gente esté involucrado, sino personales. Posiblemente tengamos en el corazón cosas que todavía no somos capaces de entregar, y que hoy es un buen día al menos para reflexionar y saber que nosotros estamos luchando con Dios. ¿Entre qué cosa tiene más valor? Y eso es lo que en la Escritura se llama el orden de las prioridades. Y la Escritura, cuando habla del orden de las prioridades, él dice: busquen a Dios y busquen su justicia. En 1A debe estar amar a Dios y su justicia. ¿Qué cosa es prioridad para ti? ¿Qué cosa ha sido prioridad hasta hoy para ti? ¿Qué cosa? ¿Cómo has estado? Tenemos que reflexionar en esto. Todo lo que te distrae de la gracia. ¿Cuántas cosas nos distraen de la gracia? Podemos hacer una lista. Nos están distrayendo, nos han distraído en algún momento, o son distracciones permanentes en nosotros que tenemos que trabajar. Lo interesante del reino de Dios y de servir a Dios es que nosotros vamos trabajando paso a paso hasta llegar a cero, disminuir a cero aquello que nos está afectando. Nosotros no le vendemos a la gente el de que entran por la puerta y son transformados y que se tocan los dedos y las cosas ocurren, sino es responsabilidad de cada uno de nosotros trabajar áreas que ya ha identificado que impiden que nosotros nos enfoquemos en Cristo. Tenemos que entregar el pecado con disposición de obedecer a Dios. Aquellas cosas no solo nos distraen, sino que ya se han convertido en pecado, y para poder obedecer a Dios tengo que entregarlo. Lo interesante de servir a Dios es que nosotros, cuando vamos a su presencia, le decimos cuál es nuestra condición, y aún no hemos parado de hacer aquello que hemos identificado y ya sentimos su paz porque se lo hemos entregado y confiamos en que Él nos va a ayudar a salir de esa condición. Aleluya, aleluya.
¿Qué cosa está impidiendo que agrademos al Señor? Y así yo puedo identificar qué voy a sacrificar. ¿Qué tengo yo que sacrificar? Aquello que impide que yo agrade a Dios. Y yo tengo que saber eso, porque yo tengo que analizarme. ¿Qué debilidad nos está nublando la vista para desenfocarnos del Salvador? Los seres humanos tenemos debilidades, ya nosotros estamos conscientes de eso. Ahora, esa debilidad que tienes, ¿la has identificado? ¿Te nubla? El escritor de los Hebreos, hablando en esa carta especial dirigida a los hebreos, al pueblo de Israel, para que entienda el concepto del nuevo pacto y cómo debe estar fundamentado en Cristo, no en la ley. Él le dice: puesto los ojos en Jesús, en Hebreos 12:2, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Está tratando de hacer un llamado al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, para que ponga su mirada en Cristo, no en la ley. Y nosotros hoy tenemos que entender la palabra, que pongamos nuestra mirada en nuestro Salvador, que se ha entregado por nosotros, y no en las cosas perecederas del mundo. Las cosas del mundo pasan, textualmente lo dice la Escritura. El mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios, el que obedece los principios del reino, permanece para siempre. Y tiene que poner entre comillas permanecer para siempre, porque la gente cree que permanecer en el mundo físico para siempre, y no se refiere a permanecer en el mundo físico para siempre, porque no podemos aferrarnos al mundo y las cosas del mundo, sino que esa permanencia es al lado de Dios, que trasciende la vida y el mundo físico. Y eso es lo que sueña todo ser humano, aun cuando no conoce a Dios. Sueña con tener una eternidad tranquila. De hecho, le desean a la gente cuando mueren que Dios los reciba. O sea, no solamente ellos quieren eso, sino que quieren eso también para los demás. Ahora, el texto sagrado nos enseña que tenemos que asumir responsabilidades para tener esa seguridad. El mundo físico pasa. Aferrarnos a las cosas del mundo físico no nos garantizan agradar a Dios, porque justamente el concepto del mundo espiritual, del mundo, el concepto del mundo físico, o el área que gobierna el infierno, que también la Escritura le llama mundo. La Escritura dice que todo aquel que sirve al Señor, el que es nacido de Dios, vence al infierno, su gobierno y también sus actividades. Pero para eso hay que nacer de Dios, y los que han nacido de Dios son capaces de hacer sacrificio. Aleluya. Para nosotros poder servir a Dios y para poder servir al reino de Dios, necesitamos hacer sacrificio. Hay cosas que la vamos a sacrificar porque nosotros necesitamos servir en el reino de Dios. La gente que ha sido llamado por Dios al ministerio tiene que sacrificar cosas. Igual la gente que está sirviendo a Dios tiene que aprender a sacrificar cosas para servir a sus hermanos, porque nosotros estamos llamados a servir a Dios y también servir a nuestros hermanos. Y Juan está diciendo en su primera carta, la primera carta de Juan 3:16, para que no se vayan al evangelista Juan, sino a la primera carta de Juan. Dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida por nosotros, por amor. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y aquí hay un desafío.
¿Hasta qué punto el amor de Dios que está en mí, yo soy capaz de hacer algún sacrificio para servir a mis hermanos que han creído en el Señor y que tienen fe en el Señor? Y ahí está el desafío. ¿Por qué lo hizo Cristo? Por amor. Y en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hay que hacer sacrificio para servir en el reino de Dios a los hermanos. Y dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no nos amemos de palabra y de lengua, sino de hecho y de verdad. El texto está diciendo que ocasionalmente tenemos que hacer sacrificio de cosas materiales para poder bendecir a nuestros hermanos, para poder servir a nuestros hermanos, porque Cristo ya se ha sacrificado por nosotros. Hay una interpretación que hace Pablo cuando escribe a los Efesios, cuando dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, en Efesios 5. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo decidió entregarse por nosotros con el propósito de ofrendar a Dios su vida para que seamos salvos. Y aunque hay gente que todavía no lo ha podido percibir, no lo ha podido entender, nosotros somos salvos porque Cristo se ha entregado por nuestros pecados. No es una leyenda como algunos quieren decir, sino que es una realidad que lo recoge la Escritura, un acontecimiento extraordinario que estremeció al mundo. Y así lo describe el profeta Isaías, que es quien trae el mensaje profético de lo que iba a pasar, y él lo recoge en Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 53, el versículo 13. Él está diciendo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Si usted quiere saber un currículum extraordinario, aquí está. Porque muchos de nosotros, predicadores, hermanos, gente que servimos a Dios por años, cuando hablamos de nosotros, decimos tantas cosas de nosotros que queremos impresionar a la gente. Ahora, fíjese qué dice la Escritura acerca de Cristo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Aunque la gente no quiere escuchar eso, esa es una verdad. Cristo fue molido por mis pecados, por mi maldad. Y tenemos que interpretar el concepto desde el nuevo pacto. El hombre había pecado y necesitaba ser castigado por el pecado. Había sido destituido de la gloria de Dios por causa del pecado. Y entonces, en vez de castigar a todo ser humano, decidió que su propio hijo sea castigado por el mismo hombre malo a quien él debía salvar, para que la justicia de Dios, el peso de la justicia de Dios cayera sobre él, y que Dios no nos aplique su justicia a nosotros, sino su misericordia. Y entonces cayó sobre Cristo. Hay maldad en el ser humano, en la naturaleza humana hay maldad, y nadie está exento de eso.
Todos hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Y Cristo es el que restaura en nosotros la relación. Por eso es que el escritor de los Hechos recoge un mensaje importante. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que puedan ser salvos. No podrán los hombres crear sus propios dioses para que los salve. No podrán crear sus propios medios para ser salvos. Es solamente Cristo. Y justamente porque Él ha sido sacrificado como un sacrificio del Padre y un sacrificio voluntario de Él por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si nosotros tenemos paz, si tenemos intención de vivir en paz, alguien ha pagado para que tengamos paz. Ahora la Escritura dice que no hay paz para el impío, o sea que para tener paz se necesita Cristo. Porque dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado. Aquel que ha sido justificado tiene paz. Pero no podemos tener paz en una condición de pecado, porque nos acusa nuestra conciencia delante de Dios y en nosotros mismos de que hay cosas en nosotros que no están bien. Por eso cuando tenemos algún encuentro con la gracia, con la presencia de Dios, la actitud del ser humano es de llorar, es de arrepentimiento. Porque la sola presencia de Dios, el solo ambiente o atmósfera de gracia nos hace sentir pecadores y remordidos de nuestra condición. Porque la maldad que habita en el ser humano lo agobia. Y al escuchar la voz de Dios, al estar en contacto con Dios, con su palabra, lo hace doblegarse. Porque su gracia es extraordinaria. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, como las ovejas que abandonan al pastor y deciden vivir una vida independiente. Ese es el concepto. Se apartaron del redil, dice todos. Y cuando escribe el apóstol Pablo a los romanos, dice: no hay justo ni un solo. No hay una sola persona que pueda llenar las expectativas de la justicia de Dios. No hay uno. Para que nadie se sienta grande, sino que todos necesitamos a Cristo. Para que nuestro ego pueda ser quebrado y podamos rendirnos delante de Dios, no hay ni siquiera uno solo que pueda agradar a Dios, ni que pueda llenar las expectativas de su justicia. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Y esa es la pregunta que alguna gente se hace: ¿por qué la Escritura dice que fue Jehová? Porque Jehová es el único Dios, y Cristo, quien ha llevado nuestros pecados, es la segunda persona de la Trinidad de Dios, una voluntad y una sustancia con el Padre. Es el mismo Dios en la persona de Cristo, el que lleva mis pecados. No fue ningún ser humano mortal que fue a la cruz, sino que fue el mismo Señor que comenzó con el sacrificio primario, que fue dejando su comodidad, su autoridad, se despojó la inmunidad que tenía para poder exponerse. Y Él hizo eso para poder llevarnos a un nivel superior, para que nuestros pecados sean perdonados, para que seamos justificados, para que no seamos prófugos de la justicia de Dios, sino que su sacrificio extraordinario nos elevara a la mayor posición que puede tener un ser humano en la tierra, que de ser hijo de Dios. No hay una posición más alta, aunque en las congregaciones la gente
tengan ministerio, dirijan o se den título de grandeza, nadie es más alto que tú si tú eres hijo de Dios, porque esa es la posición más alta, y eso se logró en la cruz para reconciliar al hombre con Dios. El pastor no es más alto que tú si tú eres hijo de Dios, porque todos somos iguales, y la Escritura dice que somos consiervos los unos de los otros, porque la posición más alta es de ser hecho hijo de Dios. Lo demás es servicio, y él le está diciendo que el que le sirva a los demás será mayor, así que tú deberías pensar en crecer sirviendo y haciendo sacrificio. El evangelista Lucas está recogiendo un mensaje interesante que acontece en Cristo, que le acontece a Cristo, que acontece en el mundo. El evangelista Mateo dice que la causa de su sacrificio, o la causa por la que lo llevaron a la cruz, es porque se hizo ser hecho hijo de Dios, y la vergüenza más fuerte era ponerle a él el título de rey de los judíos, porque si es el rey de los judíos, ya los romanos están venciendo, porque los judíos no tendrán rey. Si los judíos no tienen rey, el César va a ser el rey. Si los mismos judíos se entregan a Cristo, no quieren a su rey, prefieren al César. Interesante que la gente prefiera el gobierno del mundo que el gobierno de Cristo. Analícelo, dele mente. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras Jesús está en un proceso de sufrimiento por mis pecados, por tus pecados, por tu maldad, por mi maldad, Él está diciéndole al Padre que perdone a la gente. Deberíamos hoy analizarnos si realmente nos parecemos a Jesús. Al menos a mí me gustaría llegar a parecerme a Jesús. Esa debería ser la pregunta: ¿nos parecemos nosotros a Jesús? El desafío es fuerte. Por eso digo, a mí me gustaría llegar a parecerme. Que cuando alguien me maltrate, yo no intente defenderme por mis propios medios, y que no quiera destruir a esa persona, sino que sea capaz de perdonarlo. Jesús hizo eso. Le dice al Padre que los perdone porque ellos no tenían la revelación. Y si no tienen la revelación, no saben lo que dicen, no saben lo que hacen, porque el hombre natural no percibe, no entiende las cosas espirituales. Y ellos no sabían lo que estaban haciendo literalmente. Y el Señor está pidiendo que los perdone. Ya saben que hay consecuencia por causa del pecado, excepto que la gente se arrepienta. El que se arrepiente, Dios tiene misericordia, pero el Señor está pidiendo misericordia al Padre por ellos. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Fíjense qué interesante que todo en esta escena de dolor, porque la cruz fue ya como el momento cumbre, pero toda la escena de dolor, desde el beso de Judas en el monte hasta pasar la noche burlándose de él, riéndose de él, y salve rey de los judíos con una caña y en señal del artefacto que utilizan los reyes como bastón. Y increíble, ¿no? O sea, todo este sufrimiento culmina en la cruz, y lo había pasado y se seguían burlando de él. Y esto es sacrificio. Cuando alguien
nos agrede, no solamente físicamente, sino que intenta herir nuestra estima y nos está agrediendo emocionalmente y nos está dañando, esto produce dolor. O sea que el dolor de Cristo no solamente fue ir a la cruz, sino también todo el trayecto, ese concepto que se llama vía dolorosa, que hay una canción de hecho, por la vía dolorosa. No sé si se saben esa canción. Esa expresión fue de gran sacrificio, porque a él lo estaban maltratando y burlándose. Siendo él el Señor y Salvador, él renuncia a su inmunidad, a su poder y a su autoridad. Por eso él le dice a Pedro: yo puedo pedir al Padre que envíe legiones de ángeles y me protejan. No me protejas tú, Pedro. Es un sacrificio. Y todos pasaban y se burlaban de él y decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Ahora, la intención de él no era bajar de la cruz, sino que en obediencia fue capaz de entregar su vida por mis pecados y por tus pecados. Decidió hacer el sacrificio. Si me miro en el espejo, no solamente para saber que todavía estoy aquí, sino también para poder entender cosas, puedo decirme a mí mismo: hay cosas que tiene que sacrificar, y tu sacrificio nunca será tan alto como el que hizo Cristo por ti. Nunca será tan alto, para agradar a aquel que fue capaz de aceptar que lo humillen. Y yo no estoy diciendo que te exponga a la humillación, pero si alguien alguna vez te humillare, con todo y eso no llega al nivel de Cristo. Habla de, le presentaron vinagre, ya ustedes conocen el concepto del vinagre en el sacrificio, que trataron de poner vino agrio con el propósito de que el dolor sea menos fuerte y que él pueda aguantar todo el proceso hasta donde ellos querían llevarlo. Toda esta dinámica pasaba con él. Aleluya. Y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Si tú eres el rey realmente, sálvate. Qué desafío, ¿eh? Él es el rey porque él es presente, pero él no tenía intención de bajarse, porque él había valorado tu condición y mi condición. Y por eso soy, pero no hago lo que tú me dices, porque lo que tú me estás diciendo que haga es contrario al mandato del Padre, y yo debo obedecer. Y ese es el concepto que habla el escritor de los Hebreos. Él dice que cuando era hijo aprendió la obediencia, y lo dice en el 5:7 de los Hebreos. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso es lo que establece la Escritura. Que si usted observa en el monte, él estaba orando, y su oración, la Escritura describe que se rompían vasos capilares, se mezclaba la sangre con el sudor. Dice el texto literalmente que el peso de la gota de sudor eran como gotas de sangre. Era un sudor espeso, había una mezcla de sangre con sudor y caía espeso mientras estaba orando. El texto dice que aprendió la obediencia.
es hijo y obedeció. Y por eso es considerado autor de eterna salvación. Y marque o subraye: para los que le obedecen. Porque para hablar de salvación hay que hablar de arrepentimiento para vida. No se puede dejar de hablar. Hay que hablar de fe salvadora y hay que hablar de obediencia, para que el Espíritu de Dios entonces haga esa obra que le corresponde a Él. Hay una parte que me corresponde a mí. Este es el rey de los judíos, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. También uno de los compañeros, porque era fuego cruzado, el ataque era fuerte, su humillación era fuerte, y él tenía que sacrificar su autoridad y su poder para salvarnos. Y uno de sus compañeros, hablo de uno de los que fue crucificado con él, entonces lo injuria también y le dice: deberías salvarme de esta condición. Y si tú eres aquello que ha dicho. Cuando una gente dice que nosotros hemos dicho que somos y lo pone en duda, y nos está desafiando. Pero en ese desafío Cristo estaba consciente, estaba seguro que él debía obedecer a Dios, y ya había orado para eso: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aleluya, aleluya. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condición? O sea, en la condición en que estás, igual al santo, no tienes tú ningún arrepentimiento, no te remuerde la conciencia. Tú aún a la hora de la muerte te resiste. Y hay gente que usted se va a encontrar con ellos en los hospitales, y se va a encontrar con ellos en cama, y a la hora de la muerte van a resistir a Cristo, porque no quieren servir a Dios, no aman a Dios, son rebeldes a Dios. Y eso pasó con este hombre. Aleluya. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto es interesante porque a la hora de la muerte vemos dos acontecimientos, dos comportamientos del ser humano. Hay uno que está reflexionando a la hora de morir. Muchos de ellos habían sido enseñados en la palabra, conocían la palabra de Dios, y aún en su condición de pecado, a la hora de morir reflexiona en Dios. Pero hay uno que no, que se revela a Dios. Y creo que aquí tenemos que ver algo. Tenemos que aprender de la palabra de Dios y entender el propósito de los evangelios. ¿Y qué dice la Escritura? Pareciera como si algunos de los creyentes de República Dominicana no han entendido el evangelio y no han entendido el concepto de la excepción y el de la regla. Y mucha gente está hablando de lo acontecido esta semana en un centro de diversión, como si los que estaban allí eran gente salva. Y el evangelio debe predicarse con la verdad. Ese no es un lugar para gente salva. Ahora, la verdad es que a algunos de ellos le pudo haber pasado como le pasó a uno de los que estaban crucificados junto a Cristo. Y ahí aplica la ley de la excepción. Como ellos duraron mucho tiempo bajo los escombros, teniendo conocimiento de Dios y de la palabra, pudieron arrepentirse y Dios perdonarlo. Y esa es la predicación correcta, porque ese lugar no es para gente salva.
Sin embargo, estando bajo los escombros, como Dios es misericordioso, pudo haberlo perdonado a todo el que se arrepintió, como hizo con esa persona que estaba en la cruz, que a punto de morir, le dijo: estará conmigo en el paraíso. No prediquen el evangelio al revés. Esos lugares no son para gente salva. Ahora, Dios tiene misericordia de cualquier persona que se arrepiente y que tiene conocimiento de la palabra, que lo ha escuchado. No necesita que yo vaya a orar por él en ese momento, sino que con el conocimiento de la palabra le dice: Padre, yo soy pecador, reconozco que mi maldad me está matando, perdóname. Y el Señor lo va a perdonar. Y eso pasó con el ladrón. Volvamos a la escritura y no prediquemos al revés. La gente no va a entender el mensaje de salvación que estamos dando si no predicamos la palabra apropiada. Esos lugares no son para gente salva. Ahora, si alguien se arrepiente, aún en su condición, Dios lo perdona. Y posiblemente, mucha de la gente que fue sepultada bajo los escombros se arrepintiera y Dios lo perdonó, y hoy está en un lugar diferente. Y eso es lo que dice la escritura. Entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Le dijo: tú estarás en un lugar de descanso. Es posible, eso es una posibilidad, pero no prediquemos al revés. Porque mi bondad y mi deseo no es lo que dice la palabra. Mi deseo es que todos sean salvos, pero la mentira es que todos están salvos. Y de hecho hay gente que aún a la hora de la muerte, alguien lo confronta para que se arrepiente y se resiste. Y también está aquí en la escritura. Estando al lado de Jesús, ¿usted se imagina alguien al lado de Jesús, estando con Jesús un momento y desaprovecharlo? Y no arrepentirse. Eso puede pasar. Entonces aquí aplica la ley de la excepción, que está fuera de las reglas. La regla, ¿cuál es? Que la gente se arrepienta conscientemente, reciba a Cristo como Salvador, le sirva, sea responsable y se aparte de toda actividad pecaminosa y lujuriosa. Esa es la verdad del evangelio. Ahora, la excepción es que alguien a la hora de morir apele al sacrificio de Cristo y pueda el Señor ser benevolente con él. Tampoco es verdad que las estructuras cayeron porque ellos eran pecadores, porque todo ser humano está expuesto a la hora de morir a morir de cualquier condición. Ni tampoco Dios dejó de amarlo, porque Dios es amor y ama a todo pecador igual, de la misma manera, al que le sirve y no le sirve, porque Él es amor. Y la consecuencia del pecado es la muerte, pero no solo la muerte física, sino también la muerte espiritual. Y si vamos a maldad, ahí no necesariamente estaban la gente peores de esta nación, y Dios le da oportunidad. Y si ha muerto gente, ancianos, que nosotros sabemos que han sido malos, de mal corazón, o sea que no quita el que llegue a ser anciano o muere en la juventud el hecho de que sea pecador o no, aun cuando hay gente que se exponen. El ser humano es culpable, todo ser humano es culpable, todos necesitamos a Cristo para ser salvos, y nuestra condición nos condena por negar a Cristo. Pero el hecho de que pase una catástrofe no significa que esa gente Dios dejara de amarlo. Lo que sí, algunos tuvieron la oportunidad, si conocían la palabra de Dios, para arrepentirse. Los sucesos naturales no tienen necesariamente que ver con el pecado actual, sino que todo eso tiene que ver con el pecado original, no necesariamente con la condición del hombre. Y esas estructuras que estaban hechas con lo que se conoce como la viga prefabricada, que en ese tiempo se construían muchísimos edificios, inclusive hay hasta congregaciones que yo conozco que están hechas con esas estructuras
que solo se agarran los bordes. Son vigas prefabricadas que trae una grúa y la monta. Eran de la más segura en ese momento de construcción. De manera que aquí se ve la vulnerabilidad del ser humano y la vulnerabilidad de los edificios. Y no podemos dejar de mencionar que muchos de los centros de diversión de este país han sido dedicados a Satanás, a espíritu de demonio, y muchos están bajo pacto, incluyendo muchísimos que están parados. Y por eso hablamos de que la congregación no debe recibir ninguna donación de ese tipo de centro, porque son centros comprometidos con el infierno, y además el producto de su ganancia es contra la salud de la gente. Pero nada de eso quita de que muchos se hayan permanecido por años y todavía permanecen. Y no es que había maldad aquí, allá no hay maldad. De hecho, algunas personas que estaban ahí, o la mayoría de las personas, no eran de los peores de la nación, para nosotros pensar que Dios lo está castigando por causa del pecado. Si alguien está profetizando en este momento, nosotros tenemos que tener suficiente madurez como para darnos cuenta de que el pecado trae muerte, trae lejanía con Dios, trae muerte espiritual y muerte física, y que el pecado lo que trae destrucción, pero que Dios en su misericordia lo que hace que trae salvación. Y que muchas cosas pasan porque la naturaleza está violenta, porque pasan cosas, y también porque de alguna manera el mundo espiritual se ha vuelto violento. Y ya esa palabra ha sido dicha en el principio. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Pero hay una expresión, y es que Satanás está desesperado porque le queda poco tiempo y va a hacer muchas cosas, y Dios puede impedir que ocurran cosas, y a veces no lo impide. Y a Él debemos darle gloria, independientemente de que tengamos dolor, que tengamos tristeza, debemos glorificar su nombre. Pero hay lugares que no son para hijos de Dios, aun que Dios va a perdonarlo si le pide perdón en medio de la crisis. Salgamos de la confusión. Quisiera cerrar hoy la introducción de esta predicación. Debemos identificar de manera responsable las cosas que debemos sacrificar. Hoy es un día de sacrificio. Yo sé que mucha gente en la Semana Mayor, el viernes, está como muy recogido por el sacrificio de Cristo y todo eso. Vale. Ahora, usted, ¿qué puede sacrificar? ¿Ha identificado? ¿Puede usted identificar qué cosa tiene que sacrificar para agradar a Dios, como ha hecho sacrificio para hacer otras cosas? Comience a identificar de manera responsable qué cosa tenemos que sacrificar. Y de esa manera vamos a servir a Dios con libertad, vamos a reconocer el sacrificio de Cristo y lo podemos conmemorar. No es ligeramente, sino siendo responsables nosotros, voluntariamente y consciente. Debemos decidir tener una mejor vida, y la vida que Cristo nos ofrece siempre será mejor que la que hemos experimentado, que la que hemos vivido o hemos anhelado. Y compartir, cerrando con ustedes, en el Salmo 51, 17, el Salmo 51, el verso 17, que dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Obsérvelo. Hay otro sacrificio que el Señor nos está pidiendo, y es un sacrificio desde dentro. Y obsérvelo, el sacrificio de Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Dios está buscando un sacrificio que se va más allá hoy.
Y es ese sacrificio donde nosotros rendimos nuestro ser, el concepto del espíritu, del corazón, rendirlo, doblegarlo delante de Dios para que produzca el arrepentimiento consciente. Así que hay un sacrificio especial que Dios está pidiendo y que solo se produce cuando nosotros recibimos la palabra, la interiorizamos y dejamos que ella trabaje en nosotros, donde nuestro espíritu se doblega, se quebranta, donde reconocemos que somos pecadores, que lo hemos hecho mal y que hay cosas que no podemos resolver nosotros, y vamos donde Dios quebrantado y un corazón contritado, donde la conciencia nos dice: lo has hecho mal, lo has estado haciendo mal, tú necesitas tener una vida diferente. Y entonces ahí entra el arrepentimiento. Soy pecador y necesito salir de esta condición, y solo tú puedes hacerlo. Lo he hecho mal, he vivido en maldad, y tú puedes guiarme para tener una vida diferente. Y ahí hay un compromiso, y eso está diciendo el salmista, quien había hecho grandes sacrificios delante de Dios, de toda clase de sacrificio, pero hay un momento donde Él mismo nos está llevando a una reflexión. Si de verdad estamos decididos a servir a Dios y ponemos los ojos en Jesús, este es un buen momento para que nosotros nos dobleguemos delante de Dios, seamos sinceros para que su gracia nos cubra y su gloria se manifieste. Señor, gracias en el día de hoy. Gracias porque has sido misericordioso con nosotros. Hoy rendimos nuestras vidas reconociendo que hay áreas de nosotros que tenemos que sacrificar para agradarte, y que ocasionalmente hemos tenido una vida liviana y que hemos querido agradarte, pero a nuestro estilo, no con la responsabilidad y el compromiso que lleva tu palabra en el sentido de la obediencia. Hoy nos rendimos. Nuestra conciencia nos habla claro de que no estamos sirviéndote a plenitud, y que hay áreas de nosotros que tienen que ser trabajadas, doblegadas, para que tu gracia abunde. Glorifícate en nuestro ser, muestra tu gloria. En el nombre de Jesús. Gracias porque hace cosas extraordinarias, Señor, porque te perfecciona. A ti el honor y la gloria. Bendito es el nombre del Señor. Gracias. Vamos a cerrar hoy. Cerramos.